Muy buenos días, buenas tardes ya a todos. Esto es Cerebralmente. Yo soy el doctor Carlos Novo. Voy a esperar unos segundos por si acaso alguien empieza ahorita a conectarse y a vernos, que tenga oportunidad de escuchar como tal esta presentación. Lo que busco con estas pequeñas cápsulas que tendremos cada semana son un poquito dar la visión como tal neurocientífica sobre los trastornos del comportamiento humano. Y antes de decir cualquier otra cosa, en estas cápsulas de Cerebralmente solamente utilizaremos el sonido de mente para utilizarlo como únicamente debería de utilizarse, que es para poder describir algo de alguna manera, como decir especialmente. Esperemos que esto sirva para construir diálogos, para construir puentes entre diferentes disciplinas como tal que están encargadas directamente de ayudar o beneficiar a todas las personas y todos los pacientes que tengan algún tipo de trastorno cerebral, en donde las manifestaciones de esta sean problemas de comportamiento o de aprendizaje, de lenguaje, socializar, emocionales, etcétera. Todo lo que usualmente catalogamos como trastornos como tal psiquiátricos, y que en los últimos años tenemos clara como tal evidencia de que todos ellos son trastornos como tal cerebrales. Antes de seguir adelante voy a presentarme. Yo soy el doctor Carlos Novo Olivas, soy médico y soy neurocientífico, y me especialicé un poco más en una herramienta que se llama electroencefalografía. Y de aquí en adelante lo que me gustaría recalcar antes de comenzar es que estas pequeñas cápsulas las tendremos todas las semanas, los jueves. Esta es la excepción porque es la primera, entonces comenzaremos hoy viernes y la siguiente semana será los jueves a la 1:30, y si habrá cambios, bueno, seríamos en la página de Neuroscopic. En estas cápsulas no pretendo de ninguna manera criticar a nadie de manera personal, nunca lo haré. Lo que sí me interesa, porque estoy obligado como científico, es en criticar de la manera más amable y más constructiva posible a las diferentes ramas como tal de la ciencia médica, especialmente las que están relacionadas en el área de salud de comportamiento humano, que son trastornos cerebrales. En esta primera cápsula voy a tocar un tema sumamente importante. Intentaré hacerlo de manera ordenada en cada cápsula, es decir, quiero hacer todo un proceso educacional para el público en general, y así como para profesionales del área, si así lo permiten, con el único fin, decía ya anteriormente, de construir como tal lazos y diálogo constructivo. La crítica a las ciencias es obligación de todos los científicos, porque sabemos que la ciencia, aunque es objetiva, también es circunstancial a tiempo y espacio y otras muchas como tal variables. Sin embargo, es objetiva, es decir, podemos medirla y podemos repetirla. Y la idea de la ciencia, de cualquiera de las ramas científicas, es conocer la realidad, poder sacar patrones de ella, con la idea de poder predecir y manipular como tal estos procesos. Justamente queremos manipularlos para mejorarlos. En el caso de las ciencias biológicas, especialmente de salud, de la medicina, lo que queremos es como tal manipular al cuerpo para regresarlo a su estado como tal de salud. En todas las cápsulas tendremos música de fondo, entonces pues si en algún momento la música es demasiado alta o distrae, por favor me avisan. Estamos escuchando a Jack White, un disco nuevo que sacó este año sobre canciones en acústicas, versiones acústicas. Entonces decíamos que es una obligación de todos los científicos criticar como tal la ciencia, porque justo eso es lo que provoca una evolución y un constante cambio y mejoramiento en ellas. Entonces esto no es una crítica personal a nadie, sino es más bien una crítica constructiva para todo este campo de la ciencia de salud que se dedica y nos dedicamos a ayudar como tal a personas que tienen un trastorno cerebral. Dicho esto, creo que quede sumamente claro esto. Estas cápsulas queremos que sean muy cortas, queremos que sean de aproximadamente 10 minutos, al menos que haya mucho público y que quieran seguir escuchando.
pero la idea es que sean cortas para que no sea pesado escucharlo y después, si no es en vivo, que la gente pueda rápidamente obtener algo de información y punto. Esta primera cápsula vamos a hablar sobre el concepto de enfermedad mental, y eso es sumamente esencial, y justo de ahí parte todo el proceso en este último siglo y medio a lo mucho, en donde la medicina, en general todas las ciencias médicas de todas las diferentes especialidades, ha cambiado radicalmente. Antes solamente veíamos las manifestaciones externas que podíamos simple y sencillamente captarlas con nuestros sentidos, porque no teníamos herramientas para algo más. Y de ahí sacábamos conclusiones. Pero después comenzó como tal todo un proceso tecnológico que nos permitió ver al ser humano, al cuerpo, a cada uno de sus sentidos y sus órganos, sistemas, perdón, los sentidos y sus órganos, de una manera biológica y objetiva, que podíamos medir, que podíamos replicar y que nos daban muchísima información sobre cómo somos, sobre cómo operamos. Y con esto podemos sacar leyes y reglas de cómo operamos como seres vivos para poder como tal ayudarnos, ¿no? Hacer ese proceso terapéutico que casi nunca es curativo, y eso también hay que decirlo. Las ciencias médicas casi no curamos nada. Son procesos en donde lo que intenta la medicina es volver al punto de equilibrio como tal al órgano, pero casi nunca curamos como tal nada. Entonces, el término como tal y el concepto de enfermedad mental es un concepto que seguramente va a ir en desuso en los... Discúlpeme, y así se me entró una llamada. Y así ha sido como tal y seguirá siendo el cambio como tal conceptual. El concepto como tal de mental surge desde mucho tiempo atrás, estamos hablando de miles de años atrás, con los griegos. Pero inclusive los griegos, específicamente Hipócrates, llegó a conclusiones increíblemente adelantadas para su edad, asegurando de que el cerebro es el órgano del cual realmente salen todas nuestras emociones y pensamientos, y después regresaremos ahí porque con él terminaré, y finalmente es el padre de la medicina moderna. El concepto mental es un concepto más que todo literario, es decir, es una palabra, y no tenemos un concepto concreto de ella. Tenemos muchas pequeñas ideas y conceptos no claros y no concretos de qué es la mente. Pero lo que sí tenemos claro es qué es el cerebro. Y afortunadamente en los últimos 50 años y especialmente en los últimos 30 hemos tenido grandes avances como tal en este campo, y tenemos muchísima más información de cómo funciona el cerebro, y que podemos asegurar hoy en día, sin lugar a equivocarnos, de que todos los trastornos de comportamiento emocionales, de aprendizaje, de lenguaje, sociales y cualquier otra terminología que hayamos utilizado en el pasado para describir los trastornos cerebrales y que usualmente llamamos mentales, tiene una base biológica. Los médicos, todos, como ciencia y como científicos en el campo como tal de la biología, de salud en las personas, no nos compete como tal lidiar con conceptos que no sean concretos, que no sean medibles. Es decir, en cierta manera todos los médicos somos reduccionistas, pero así es como lo obliga, digamos, el método científico para justo tener objetividad. Todo lo que se puede medir es lo que nos interesa y lo que podemos medir en el cuerpo para conocerlo y mejorarlo. Esto no es la excepción en el cerebro. Desgraciadamente el cerebro está metido dentro del cráneo, que es duro y que es difícil entrar a él, y que por lo tanto era muy complicado medir qué sucedía dentro de él. Ahora ya, en los últimos 30 años, tenemos muchas herramientas que nos han permitido poder desmoronar y poder disecar, digamos, sin tener que abrir la piel y tener que cortar el cráneo con una sierra, y poder ver qué pasa como tal en el cerebro. Esto es gracias a muchísimas cosas que han pasado en los últimos siglos, pero especialmente en los últimos 30 años. Desgraciadamente hay todavía muchos sectores como tal en el campo de salud que se dedican como tal a tratar, diagnosticar pacientes con trastornos cerebrales, y que solamente se enfocan en un concepto que es mental, es decir, trastornos mentales, y nunca como tal lo aterrizan de manera concreta y adecuada a un plano como tal biológico, médico. Y por eso en los últimos años ha habido una gran urgencia de grandes psiquiatras, neurólogos, neurocientíficos alrededor del mundo, en que tenemos como tal que cambiar este campo como tal de la psiquiatría a unas bases mucho más médicas y mucho más biológicas como el resto de las especialidades. Esto ha costado y seguirá costando, y será un poco lento, más lento de lo que algunos desearíamos, pero es importante como tal que sepan que este proceso ya se está dando, y que esa función como tal cerebral de la que todos tenemos experiencia de,
tiene que ser vista como tal, porque finalmente no es algo nuevo. Lo que es nuevo es el conocer el cómo esto funciona. Pero Hipócrates decía ya desde hace 2500 años, y voy aquí a parafrasear porque no quiero leerlo tal cual, aparte tengo una mala cita en inglés, que solamente Hipócrates decía, que estamos hablando de Hipócrates, alrededor de 450 años antes como tal de la era cristiana. Y ya llegó a la conclusión dentro de sus estudios como tal y escritos sobre la epilepsia especialmente, que en ese momento se llamaba la enfermedad sagrada, y ya hablaremos en un capítulo a futuro qué es la epilepsia. Y él decía que esta enfermedad sagrada, que era la epilepsia, realmente no era sagrada, era un proceso como tal que se originaba en el cerebro. Él lo explicó de otra manera, no de la manera que ahora lo tenemos, no tenía las herramientas que nosotros tenemos, pero tenía una gran genialidad, tenía un gran cerebro para poder como tal ver que efectivamente había un órgano dentro como tal de nuestro cráneo que lo manejaba todo y que era responsable de todos nuestros pensamientos, de todas sus alegrías y bromas, de todas nuestras tristezas y carcajadas, y que todo sale y solamente sale del cerebro. Esto es increíblemente importante como tal de tenerlo conceptualizado. No es la mente es un constructo como tal filosófico, lingüístico, que no tiene ninguna prueba como tal biológica. Y está bien, es como las finanzas, ¿no? Las finanzas no existen, las finanzas es un proceso de comportamiento monetario dentro del mundo, ¿no? Las finanzas no pueden estar enfermas, ¿no? Puede haber decisiones inadecuadas de mucha gente en finanzas, en cuestiones financieras, y lo mismo sucede aquí. Aquí suceden como tal y se enferman los cerebros. La mente es solamente un tema y un constructo como tal que hemos inventado a través de los siglos porque no podíamos medir cerebro, ahora lo podemos hacer. Y lo que queremos es justo regresar como tal al campo de la psiquiatría, por decirlo de un modo en general, otra vez de regreso a sus raíces neurológicas que de ahí partió. La psiquiatría surgió hace solamente un siglo, menos en muchas partes del mundo, y afortunadamente los últimos 40 años nos han dado un constructo y un panorama y un marco teórico, científico, donde podemos ya regresar y decir todos los trastornos psiquiátricos son trastornos cerebrales. Esto no es algo que yo digo y opino, esto es algo que muchísimos líderes y muchísimos profesionales del área han estado repitiendo en los últimos 20 años de manera mucho más incisiva, y que esperemos como tal que en los siguientes años se hagan cambios importantes para que esto sea posible por el beneficio como tal de todos nosotros, porque desgraciadamente la psiquiatría es la única especialidad médica que no ha tenido resultados eficaces de manera significativa en comparación con el resto como tal de los campos de la medicina. Y la única diferencia es que los otros campos de la medicina tienen perfectamente bien estructurado y concreto cuál es el órgano, qué tipo de célula es la que necesitan conocer para poder mejorar y curar y tratar de las mejores maneras y así no hacer daño. Espero que esto haya sido de su agrado. La siguiente cápsula de Cerebralmente será el siguiente jueves a la 1:30. Estoy viendo que apenas mucha gente se va conectando. Pueden ver el video justo ahorita en cuanto vayamos terminando. Les deseo un buen día nublado, que está riquísimo acá en Monterrey, y se les desea siempre salud y placer. Hasta luego.